¿Te has preguntado alguna vez por qué parece que las bendiciones de Dios se han alejado de tu vida? Tal vez sientas que has perdido su favor o que algo te está impidiendo experimentar la abundancia que Él tiene para ti. Pero aquí hay una verdad poderosa. No es demasiado tarde para recuperar lo que Dios te ha prometido. En este texto descubrirás cómo reconectar con la fuente de toda bendición, restaurar tu relación con Él y vivir una vida plena en su gracia. Si sientes que algo falta en tu vida espiritual, este mensaje es para ti. En ocasiones, las personas pasan por momentos de desconexión espiritual en los que sienten que la bendición de Dios parece estar lejos, como si estuviera fuera de su alcance. Este sentimiento de lejanía puede ser inquietante, pero no es definitivo. El amor de Dios permanece constante y su deseo es que volvamos a su presencia para recibir nuevamente las bendiciones que nos ha prometido. Si alguna vez te has sentido lejos de la mano amorosa de Dios, este es el momento para redescubrir su bendición y encaminarte hacia una relación renovada con Él. El primer paso es identificar las causas que nos llevaron a distanciarnos de la bendición de Dios. A veces, la vida nos envuelve en situaciones que nos consumen tanto mental como emocionalmente. El trabajo, los problemas familiares, las relaciones personales o las preocupaciones cotidianas pueden distraernos y, sin darnos cuenta, dejamos de lado nuestra vida espiritual. La oración, que antes era un hábito constante, se vuelve esporádica. La lectura de la palabra de Dios ya no es una prioridad. Este alejamiento gradual nos separa de las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. Además, existen momentos en los que nuestras propias decisiones nos llevan a alejarnos de Dios. La tentación, el pecado y la búsqueda de soluciones humanas a los problemas pueden distanciarnos de la fuente de toda bendición. Cuando confiamos más en nuestras fuerzas y menos en la voluntad de Dios, nos alejamos de su plan perfecto. Esto no significa que Dios nos abandone, pero nuestra falta de atención a su guía puede hacer que las bendiciones que Él quiere darnos se retrasen o se escondan tras una nube de confusión espiritual. Uno de los grandes desafíos al sentirnos lejos de la bendición de Dios es la sensación de vacío. Este vacío, aunque incómodo, puede ser una señal clara de que es tiempo de volver a acercarse a Él. A menudo, Dios permite que experimentemos ese sentimiento para que nos demos cuenta de lo dependientes que somos de su gracia. Aunque pueda parecer que nos encontramos en un desierto espiritual, este puede ser el lugar donde más claramente escuchamos su voz, llamándonos de vuelta a casa. Otro factor importante a tener en cuenta es el orgullo. A veces, el orgullo espiritual nos impide reconocer que hemos estado caminando lejos de la voluntad de Dios. Podemos pensar que todo está bien o que podemos manejar las cosas por nuestra cuenta, pero la verdad es que necesitamos humildad para acercarnos nuevamente a Dios. El orgullo es uno de los mayores obstáculos para recibir la bendición divina. La Escritura nos recuerda: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Solo cuando somos humildes y reconocemos nuestra necesidad de Él, podemos comenzar el camino de regreso hacia su bendición. Para recuperar la bendición de Dios, es necesario hacer un examen profundo de nuestro corazón. ¿Qué áreas de nuestra vida hemos cerrado a su influencia? ¿En qué aspectos hemos dejado de depender de Él? Tal vez hemos permitido que el resentimiento, la falta de perdón o la duda entren en nuestras vidas, bloqueando la bendición de Dios. En estos momentos es crucial pedirle a Dios que nos revele cualquier cosa que esté impidiendo su obra en nosotros. A veces no nos damos cuenta de las pequeñas grietas que se han formado en nuestra relación con Él, pero cuando pedimos con sinceridad que nos muestre lo que necesita ser sanado, Él responde.
Un factor fundamental para recuperar la bendición de Dios es la obediencia. Cuando obedecemos su palabra, abrimos las puertas a su favor. La desobediencia, por otro lado, cierra esas puertas. Es fácil caer en la tentación de hacer las cosas a nuestra manera, pero es la obediencia a la voluntad de Dios la que trae verdadera bendición a nuestras vidas. A través de la historia bíblica, vemos ejemplos claros de cómo la obediencia trajo abundantes bendiciones. Abraham, por ejemplo, fue bendecido grandemente porque obedeció a Dios, incluso cuando no entendía completamente el plan. De la misma manera, cuando estamos dispuestos a confiar en Dios y obedecer sus mandatos, experimentamos un derramamiento de bendiciones en nuestras vidas. También es importante reconocer que el arrepentimiento juega un papel vital en nuestro retorno a la bendición de Dios. El arrepentimiento no es solo sentir remordimiento por nuestros errores, sino una decisión consciente de cambiar de dirección y volver a los caminos de Dios. Es un acto de humildad y reconocimiento de que hemos fallado, pero que estamos dispuestos a alinearnos nuevamente con su voluntad. El arrepentimiento abre la puerta para que Dios renueve nuestra vida y nos devuelva las bendiciones que están reservadas para nosotros. Finalmente, para recuperar la bendición de Dios, debemos volver a tener una comunión íntima con Él. No es suficiente simplemente reconocer nuestros errores o pedir perdón. Necesitamos cultivar una relación cercana con Dios a través de la oración constante, la lectura de su palabra y la búsqueda activa de su presencia. Cuando volvemos a poner a Dios en el centro de nuestras vidas, las bendiciones comienzan a fluir nuevamente, porque hemos restablecido la conexión con la fuente de todo bien. Dios no es un Dios que retiene sus bendiciones de manera caprichosa. Él desea derramarlas sobre nosotros. Sin embargo, a veces es nuestra propia desconexión, ya sea por distracciones, decisiones equivocadas o falta de comunión, lo que nos aleja de lo que Dios tiene preparado. El primer paso hacia la recuperación de la bendición de Dios es acercarnos nuevamente a Él con un corazón sincero y dispuesto a obedecer, confiar y vivir según su voluntad. Cuando comenzamos a comprender que hemos estado alejándonos de la bendición de Dios, el siguiente paso natural es decidir volver a su presencia. Este retorno no siempre es fácil ni inmediato, pero es un proceso que trae restauración y renovación. Si bien la distancia espiritual puede haberse acumulado durante semanas, meses o incluso años, Dios siempre está esperando con los brazos abiertos para recibirnos. Su gracia es más grande que cualquier error o decisión que hayamos tomado. Aquí es donde entra en juego un elemento clave: la decisión de volver a Él. El regreso a Dios comienza con una decisión consciente de poner nuestra vida de nuevo bajo su dirección. Este es un acto de fe y humildad. No basta solo con sentir remordimiento. Debe haber una intención genuina de cambiar, de darle a Dios el control completo de nuestra vida y de confiar en su plan. Es en este punto donde muchos tropiezan, porque el orgullo o el miedo a ceder el control de nuestra vida pueden ser grandes obstáculos. Pero cuando nos damos cuenta de que lo que estamos entregando es solo nuestra carga y lo que recibimos a cambio es su paz, su dirección y su favor, nos damos cuenta de lo grande que es este intercambio. En este proceso de volver a acercarnos a la bendición de Dios, es vital recordar que su deseo siempre ha sido bendecirnos. A veces podemos tener una idea equivocada de Dios, pensando que Él retiene sus bendiciones o que se aleja de nosotros cuando fallamos. Pero esto no es cierto. Dios es como el padre de la parábola del hijo pródigo. Siempre está mirando a lo lejos, esperando que volvamos a casa. Cuando damos el primer paso hacia Él, Él corre hacia nosotros con su amor inagotable y su deseo de restaurarnos. Esta imagen de Dios nos llena de esperanza,
porque nos recuerda que, independientemente de lo lejos que hayamos ido, siempre podemos regresar. Para caminar de vuelta hacia la bendición de Dios, necesitamos un cambio de mentalidad. Muchas veces nuestras percepciones erróneas o limitadas sobre nosotros mismos y sobre Dios nos impiden experimentar sus bendiciones plenamente. Puede que estemos atrapados en pensamientos de insuficiencia, creyendo que no somos lo suficientemente buenos para recibir lo que Dios tiene para nosotros. O tal vez pensamos que nuestras fallas son tan grandes que no merecemos su favor. Pero estas son mentiras que debemos desechar. La verdad es que la gracia de Dios es un regalo, no algo que podamos ganar o merecer por nuestros propios méritos. Él no nos bendice porque somos perfectos, sino porque su amor por nosotros es perfecto. Además, es importante ser conscientes de las promesas que Dios nos ha hecho. Muchas veces, la razón por la que nos sentimos alejados de sus bendiciones es porque no hemos aprendido a reclamar lo que Él ya nos ha prometido en su palabra. La Biblia está llena de promesas de prosperidad, paz, protección y provisión. Sin embargo, estas bendiciones no caen automáticamente sobre nosotros. Debemos aprender a reclamarlas con fe. Esto implica que debemos pasar tiempo en la palabra de Dios, leyendo y meditando sobre las promesas que Él nos ha dado, y luego orar con valentía para que esas promesas se hagan realidad en nuestra vida. Este es un acto de fe, y la fe es el vehículo que transporta las bendiciones de Dios a nuestras circunstancias. Otro paso clave en el proceso de recuperar la bendición de Dios es el perdón. A menudo, el resentimiento, la amargura o la falta de perdón pueden ser barreras que nos impiden recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Jesús enseñó que para recibir el perdón de Dios debemos estar dispuestos a perdonar a los demás. Este es un principio poderoso porque el perdón libera nuestro corazón y permite que fluya la gracia de Dios. Cuando estamos aferrados al rencor o a la amargura, nuestro espíritu se endurece y bloquea las bendiciones que Dios quiere derramar sobre nosotros. El perdón, por otro lado, abre la puerta para que el favor de Dios nos llene de manera completa. Una vez que hemos decidido volver a Dios, cambiar nuestra mentalidad, reclamar sus promesas y practicar el perdón, es crucial desarrollar una disciplina espiritual que nos mantenga conectados con Él. La oración es nuestra línea directa con Dios y es una de las maneras más efectivas de acercarnos a su bendición. A través de la oración, no solo presentamos nuestras necesidades y peticiones, sino que también fortalecemos nuestra relación con Él. Es en esos momentos de comunión íntima con Dios cuando escuchamos su voz, recibimos su dirección y somos llenos de su paz. Para experimentar las bendiciones de Dios de manera continua, necesitamos hacer de la oración una parte fundamental de nuestra vida diaria. Junto con la oración, la lectura y meditación de la palabra de Dios son esenciales. La Biblia es nuestra guía y contiene la sabiduría de Dios para cada aspecto de nuestra vida. A medida que nos sumergimos en las Escrituras, comenzamos a comprender más claramente el corazón de Dios, su carácter y sus promesas. La palabra de Dios nos da fuerza, nos edifica y nos transforma desde adentro. A través de ella, somos capaces de alinear nuestras vidas con su voluntad y al hacerlo, abrimos el camino para que su bendición fluya sin impedimentos. Otro elemento esencial en el camino hacia la bendición de Dios es la alabanza y la gratitud. Muchas veces, las bendiciones comienzan a fluir cuando reconocemos y agradecemos por lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. La alabanza no solo es un acto de adoración, sino también una poderosa declaración de fe. Alabar a Dios en medio de las dificultades y expresar gratitud aun cuando no vemos todas las respuestas
nos posiciona para recibir más de sus bendiciones. La gratitud cambia nuestra perspectiva y nos permite ver todo lo bueno que ya tenemos, abriendo la puerta a que Dios siga trabajando a nuestro favor. Recuperar la bendición de Dios no es solo un acto aislado, sino un proceso continuo de caminar en comunión con Él. Es un viaje de transformación que nos lleva de regreso a su presencia, donde encontramos todo lo que necesitamos. Este camino no siempre es fácil, pero cada paso que damos hacia Él nos acerca más a su favor, su paz y su gozo. El deseo de Dios siempre ha sido bendecirnos abundantemente, y cuando tomamos la decisión de buscarlo de todo corazón, Él responde con generosidad y amor inagotable. A medida que avanzamos en el proceso de regresar a la bendición de Dios, hay algo que debemos comprender profundamente. La restauración que Dios trae a nuestras vidas no es solo una cuestión de volver a recibir sus bendiciones materiales o emocionales. Es una transformación espiritual que nos eleva a una nueva relación con Él, una relación que es mucho más fuerte y profunda que antes. El alejamiento de Dios puede habernos dejado con cicatrices o lecciones aprendidas, pero esas mismas experiencias, cuando se someten a su poder, son las que nos fortalecen y nos preparan para recibir su bendición de manera más plena. Uno de los aspectos más importantes de este proceso es la confianza. A medida que caminamos hacia la restauración de nuestras bendiciones, Dios nos pide que confiemos en su tiempo y en su manera de hacer las cosas. No siempre veremos resultados inmediatos y puede que las bendiciones no lleguen en la forma exacta que esperábamos, pero Dios, en su sabiduría infinita, sabe lo que es mejor para nosotros. A veces, el simple hecho de esperar pacientemente su voluntad ya es parte de la bendición. Es en ese tiempo de espera donde nuestra fe es refinada, nuestra dependencia de Él se profundiza y nuestra relación con Dios crece. La confianza en Dios no se trata solo de creer que Él puede restaurar nuestras bendiciones, sino también de creer que su plan es perfecto, incluso cuando no lo entendemos. En Isaías 55, 8-9, Dios nos recuerda que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y que sus caminos son más altos que los nuestros. Esto significa que, aunque las cosas no siempre sucedan como deseamos o en el momento que esperamos, podemos confiar en que Dios está trabajando para nuestro bien. Él ve el panorama completo de nuestras vidas y sabe exactamente cuándo y cómo darnos las bendiciones que necesitamos. Un desafío común que enfrentamos al tratar de recuperar la bendición de Dios es la duda. La duda puede infiltrarse en nuestra mente y hacernos cuestionar si realmente somos dignos de recibir sus bendiciones o si Dios realmente quiere bendecirnos. Estas dudas son normales, pero debemos aprender a enfrentarlas con la verdad de la palabra de Dios. En la Biblia encontramos innumerables promesas de su amor incondicional y de su deseo de bendecir a sus hijos. Romanos 8:32 dice: El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Este versículo nos recuerda que si Dios estuvo dispuesto a dar lo más precioso, a su propio Hijo, para salvarnos, ¿cómo no nos dará también las bendiciones que necesitamos para vivir una vida plena en Él? La fe es el antídoto contra la duda. Y la fe no es solo un sentimiento o una emoción pasajera. Es una decisión diaria de creer en lo que Dios ha dicho, aun cuando nuestras circunstancias no lo reflejen de inmediato. Es confiar en que Dios está en control y que, a su debido tiempo, Él cumplirá su promesa. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es esta convicción la que nos mantiene firmes mientras esperamos la manifestación de sus bendiciones.
otra clave para avanzar hacia la restauración de la bendición de Dios es la perseverancia. A menudo, el proceso de restauración no es instantáneo y puede requerir que enfrentemos pruebas y desafíos en el camino. Sin embargo, cada prueba es una oportunidad para crecer espiritualmente y para demostrar nuestra fidelidad a Dios. Santiago 1:2-4 nos anima a considerar como un gran gozo cuando enfrentamos diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce perseverancia. La perseverancia nos lleva a una madurez espiritual que nos permite estar completos y preparados para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Durante este proceso, también es fundamental recordar que la restauración de la bendición de Dios no siempre se trata de lo externo. A veces, Dios comienza restaurando nuestra paz interior, nuestro gozo o nuestra esperanza antes de manifestar bendiciones tangibles. Esta restauración interna es clave, porque sin paz, gozo o esperanza, incluso las mayores bendiciones externas se sienten vacías. Por lo tanto, parte de nuestro enfoque debe estar en permitir que Dios restaure nuestro corazón y nuestra mente antes de esperar ver cambios en nuestras circunstancias. La renovación de nuestra mente es otro aspecto crucial en el camino hacia la recuperación de la bendición de Dios. Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Este versículo nos revela que, a medida que permitimos que Dios transforme nuestra manera de pensar, comenzamos a alinearnos más con su voluntad, lo que abre el camino para que sus bendiciones fluyan en nuestra vida. La renovación de la mente nos ayuda a deshacernos de pensamientos limitantes, dudas, temores y actitudes negativas que pueden estar bloqueando el acceso a la bendición de Dios. Parte de esta renovación mental también implica cambiar nuestra perspectiva acerca de lo que significa ser bendecido. A veces, la cultura o nuestras expectativas personales nos llevan a pensar que las bendiciones de Dios solo se manifiestan en cosas materiales o éxitos visibles. Pero las bendiciones de Dios van mucho más allá de lo que el mundo considera éxito. La verdadera bendición puede encontrarse en la paz en medio de la tormenta, en la capacidad de amar a los demás desinteresadamente, o en la fortaleza espiritual para superar cualquier prueba. Cuando comenzamos a ver las bendiciones de Dios desde esta perspectiva, nos damos cuenta de que Él ha estado derramando su favor sobre nosotros todo el tiempo, incluso en los momentos de mayor dificultad. En este proceso de volver a la bendición de Dios, también es importante rodearnos de personas que nos apoyen espiritualmente. Las relaciones correctas pueden ser una fuente de aliento y sabiduría en nuestro camino hacia la restauración. La Biblia habla mucho sobre la importancia de la comunidad y del apoyo mutuo entre los creyentes. En Proverbios 27:17 leemos que el hierro con hierro se afila, lo que significa que necesitamos a otros a nuestro lado para ayudarnos a crecer espiritualmente y mantenernos en el camino correcto. Estar rodeados de personas que comparten nuestra fe y que nos animan a seguir adelante puede ser una de las mayores bendiciones que recibimos en nuestro camino de restauración. Finalmente, mientras caminamos hacia la restauración de la bendición de Dios, es vital recordar que el propósito de su bendición no es solo para nuestro beneficio personal. Dios nos bendice para que podamos ser una bendición para los demás. Cuando experimentamos el favor y la gracia de Dios en nuestra vida, estamos llamados a compartir esa bendición con aquellos que nos rodean. Esto puede tomar muchas formas, desde ser generosos con nuestros recursos, hasta ofrecer nuestro tiempo y apoyo a alguien en necesidad, o simplemente ser una fuente de aliento y amor para quienes nos rodean. Al vivir de esta manera,
no solo experimentamos la plenitud de la bendición de Dios en nuestras vidas, sino que también reflejamos su amor y su carácter a los demás. El proceso de restaurar la bendición de Dios en nuestras vidas también implica ser conscientes de nuestro propósito en su plan. Dios no solo nos bendice para satisfacer nuestras necesidades personales o para que experimentemos comodidad en esta vida. Nos bendice con un propósito mayor, para que podamos glorificar su nombre, para que nuestras vidas sean un testimonio vivo de su poder transformador y para que podamos ser instrumentos de su amor en este mundo. Es crucial recordar que cada bendición que recibimos es una oportunidad para reflejar el carácter de Dios y su bondad hacia los demás. Uno de los mayores errores que podemos cometer al alejarnos de la bendición de Dios es vivir para nosotros mismos, buscar su favor solo por razones egoístas o por deseos que no se alinean con su voluntad. La verdadera bendición de Dios no solo nos cambia a nosotros, sino que también impacta a quienes están a nuestro alrededor. Ser un canal de bendición para otros es uno de los mayores privilegios que podemos tener como hijos de Dios. Cuando entendemos esto, la búsqueda de la bendición se convierte en algo mucho más profundo y significativo. Ya no se trata solo de lo que podemos recibir, sino de cómo podemos usar lo que Dios nos da para hacer el bien, para traer esperanza y para extender su reino aquí en la tierra. A lo largo de las Escrituras, encontramos múltiples ejemplos de personas que, tras recibir la bendición de Dios, se convirtieron en una fuente de bendición para muchos. Abraham, a quien Dios le prometió que sería bendecido, también fue llamado a ser una bendición para todas las naciones. De igual manera, José, a pesar de las dificultades y traiciones que enfrentó, terminó siendo el medio por el cual Dios trajo provisión y salvación a muchas personas en tiempos de hambruna. Estos ejemplos nos muestran que la bendición de Dios no está destinada a detenerse en nosotros, sino que debe fluir a través de nosotros hacia otros. Para recuperar la bendición de Dios, es esencial vivir con un corazón de gratitud. La gratitud abre la puerta a una mayor abundancia en nuestra vida, porque nos permite reconocer lo que ya hemos recibido y nos prepara para recibir más. Al vivir agradecidos por las pequeñas y grandes bendiciones, nos posicionamos en un lugar donde Dios puede seguir obrando. La gratitud transforma nuestra actitud, nos lleva a confiar más en Dios y nos ayuda a vivir en el presente, disfrutando de cada momento con la certeza de que Dios está en control y que, pase lo que pase, Él siempre tiene lo mejor preparado para nosotros. También debemos practicar la obediencia continua, una obediencia que no solo se manifiesta en acciones externas, sino que proviene de un corazón humilde y dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Es fácil obedecer cuando las cosas van bien o cuando la bendición fluye sin interrupciones, pero la verdadera prueba de nuestra obediencia llega en los momentos de incertidumbre, en los valles oscuros o cuando parece que las promesas de Dios están tardando en cumplirse. Jesús mismo, en su vida terrenal, nos mostró el ejemplo perfecto de obediencia, incluso en medio del sufrimiento. Hebreos 5:8 nos dice que, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. De la misma manera, cuando elegimos obedecer a Dios en todas las circunstancias, incluso en las más difíciles, estamos demostrando nuestra fe en su plan y preparando el camino para que su bendición se manifieste en nuestras vidas. El arrepentimiento también sigue siendo una parte crucial en la restauración de nuestra relación con Dios y en el proceso de recuperar su bendición. El arrepentimiento no es simplemente sentir remordimiento por los errores cometidos, sino un cambio de dirección, una decisión consciente de alejarnos de lo que nos ha separado de Dios y volvernos hacia Él con todo nuestro corazón.
En Proverbios 28:13 leemos: El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta hallará misericordia. Dios está siempre dispuesto a darnos su misericordia y a restaurarnos cuando nos acercamos a Él en sinceridad y humildad. Nunca es demasiado tarde para volver a Dios y experimentar su gracia restauradora. En última instancia, la restauración de la bendición de Dios no solo se trata de recibir, sino de vivir una vida que esté completamente alineada con su propósito. Cuando nuestra vida refleja los valores del reino de Dios, amor, justicia, misericordia y servicio a los demás, comenzamos a caminar en la plenitud de su bendición. Nos damos cuenta de que su bendición no se limita a lo material o a lo temporal, sino que abarca todo nuestro ser, dándonos paz, propósito y una relación más cercana con Él. Esta es la verdadera bendición, una que nada ni nadie puede quitarnos. En este viaje hacia la restauración de la bendición de Dios, debemos recordar siempre que Él es fiel y justo. Aunque nos hayamos alejado, su amor por nosotros nunca cambia, y Él está siempre dispuesto a darnos una nueva oportunidad. El proceso de volver a la bendición de Dios es uno que requiere humildad, arrepentimiento, obediencia y confianza. Sin embargo, lo que encontramos al final del camino es mucho más de lo que podríamos haber imaginado. Una vida plena, abundante y llena del favor de Dios. Y a medida que recibimos sus bendiciones, nuestro llamado es a compartirlas, para que otros también puedan conocer el amor, la gracia y la bondad de nuestro Padre Celestial. Oremos, Señor. Hoy nos rendimos ante ti, reconociendo que nos hemos alejado de tu bendición en momentos de nuestra vida. Sabemos que tu amor es incondicional y que siempre estás listo para recibirnos de vuelta. Ayúdanos a confiar en tu plan, a vivir con gratitud y a obedecerte en cada paso. Restaura nuestras vidas, Señor, y permítenos ser canales de tu bendición para aquellos que nos rodean, que siempre busquemos tu presencia por encima de todo y que nuestras vidas reflejen tu gloria. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invitamos a suscribirte, activar las notificaciones y compartir este video con al menos 5 personas. Al hacerlo, estarás recibiendo el doble de bendiciones bajo la gracia del Señor. Además, si deseas apoyarnos, puedes hacerlo con una pequeña donación a través del enlace en el comentario fijado. Tu generosidad nos ayuda a seguir creando contenido que fortalece la fe, brinda consuelo y esperanza a quienes más lo necesitan. Cada aporte, por más pequeño que sea, tiene un gran impacto y lo valoramos profundamente. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.